sobre cuál es su expectativa del PIB. Y pues a ver, recapitulando las preguntas, ¿cómo se comportó esa expectativa en relación a el reporte previo? ¿Subió o bajó la expectativa del comportamiento del PIB? Subió, profesor. Pues subió. Subió, ¿no? O sea, y si subió, ¿qué dirían? Pues que es para mejor o para peor. Pues para mejor. Para mejor. Es para mejor, ¿no? El hecho de que se tengan expectativas de que la actividad económica vaya mejor de lo que se esperaba hace 2 meses, pues es en principio un indicador que nos debiera llevar a todos a ir mejorando nuestras expectativas de lo que va a pasar a lo largo de este año en lo que se refiere a la actividad económica. ¿Cuál es la expectativa promedio, el porcentaje de expectativa de crecimiento del PIB? ¿Cuánto decía la nota? ¿Que va a crecer cuánto? 6.7. No, 4.8. 4.8 es la expectativa y el escenario medio, y el 6.7 que comenta Lucero, ese es el escenario optimista, ¿no? Que también presenta el escenario pesimista en el que está en 2 puntos y fracción. Y bueno, pues hoy es en ese rango en el que se mueven las expectativas, y bueno, es un rango a la vez bastante amplio, ¿no? O sea, si se cumpliera el escenario optimista de 6 punto tanto por ciento, pues estaríamos más bien contentos. Y si nos quedamos cortos y el crecimiento apenas fuera del 2 punto y tantos por ciento, pues eso complica las cosas hacia adelante, porque ya lo comentábamos la clase pasada, venimos de un año en el que la medición del PIB, pues lo que dice es que se contrajo 8.5%, que pues es un montón, ¿no? O sea, vamos a tardar años en recuperar el nivel que teníamos antes de que apareciera el COVID, ¿no? Y bueno, como lo vieron en la nota, también nos habla de la variable de formación de empleo, donde también da un rango, comenta cómo quedó el año pasado. Estoy hablando nada más de los trabajadores afiliados al Seguro Social, y bueno, pues un descenso de más de 600,000 puestos de trabajo, y lo que se espera es que este año pues se logren recuperar de 250,000 a poco menos de los 600,000 que se perdieron. Entonces, si se cumplen esas expectativas, en el mejor de los casos estaremos apenas recuperando el nivel que se tenía al cierre de 2019, y si nos quedamos cortos, pues todavía faltará un tramo por recorrer. Bueno, comentarios sobre la nota. Profesor, yo tenía una pregunta, ¿puedo decírsela? Sí, claro. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante fue que, aparte de los rebotes positivos que explican que es a partir de la vacunación y de la producción de vacunas, ¿no?, contra el COVID-19, y que se depende mucho de Estados Unidos, hablaban que una obstrucción que podría dar a ese rebote y ese crecimiento del cual nos está hablando, pues podría ser la ley de la nueva reforma que se le aplicó a la ley de la industria eléctrica. Ok. Sí. Y bueno, la nota hablaba cosas como negativas, y cuando me metí a buscar y un poco más a fondo de la reforma, pero la nota que encontré, pues sí, encontré que eran, o sea, que era una reforma que indicaba que iba a haber monopolios en las industrias eólicas y solares, pero pues pero también encontré que a comentarios muy negativos, pero pues no encontré como una opinión más crítica que me ayudara a entender un poco más el sentido de la reforma. Miren, este es un tema del cual vamos a estar escuchando mucho, ¿no? O sea, no todo se agota en lo que sucedió en días recientes con esa aprobación de la reforma. Seguramente todavía vamos a ver episodios por delante. Pero bueno, muy en síntesis, ¿qué teníamos, no? Hasta hace pocos años, la única empresa que estaba autorizada para generar y distribuir electricidad era Comisión Federal de Electricidad.
había una figura que ya tiene más de 20, que era el del productor independiente. Y entonces, con esa figura, una empresa podía decir, yo pongo mi propia planta generadora de energía, pero es para autoabastecimiento. Y bueno, de esas hay muchas. Lo que se hizo en la administración anterior fue hacer igualmente una reforma legal en la que se le permitió a otros actores, además de CFE, generar energía eléctrica y comercializarla, ya no solo para autoproducción, digo para autoconsumo, sino para comercializarla. Desde luego, la particularidad que tiene la energía eléctrica pues es que necesita una red de transmisión, y esa red de transmisión sigue siendo de CFE. Entonces, al único al que le podían vender la energía eléctrica era a CFE, que por otro lado tenía sus propias plantas de generación de energía eléctrica. Y asociado con este cambio legal viene un fenómeno que está sucediendo pues en todo el mundo, que es el de la transición energética, ¿no? O sea, a la expectativa de que en los próximos años se deje de generar energía eléctrica con combustibles fósiles y llegamos a una generación de energía eléctrica que esté mucho más apoyada en energías renovables o energías limpias, ¿no? Y bueno, pues destacadamente eólica, solar, pero que hoy por hoy siguen siendo tecnologías que en términos del costo de producción, perdón, del costo de instalación, requieren inversiones importantes. Entonces, para facilitar esa transición energética, algo que se decía es, bueno, las empresas o las plantas de generadoras de energía que utilicen energías limpias, o sea, que sean eólicas o que sean solares, van a tener preferencia para venderle a CFE. Y entonces, de esa forma, le ayuda a estas inversiones a recuperar la inversión que realizaron y a la vez está alentando esa transición energética. Hoy la perspectiva cambia desde el punto de vista de CFE o desde el punto de vista del gobierno, porque dice, es que darle esa preferencia a los privados en la compra de la energía resulta desfavorable para CFE, porque CFE, por otro lado, tiene sus plantas que estaba subutilizando, y entonces dicen, CFE, lo que me conviene más es yo utilizar mis plantas, aunque estas plantas utilicen combustibles de origen fósil, ¿no? O sea, son plantas que funcionan a carbón o con combustóleo, ¿no? Que ya son tecnologías que van de salida y que, bueno, tienen una emisión significativa de contaminantes. Pero entonces dice, CFE dice, yo necesito fortalecer mi posición en el mercado y entonces necesito una reforma que me quite de darle preferencia a los productores privados. Entonces, esos productores privados que habían invertido en parques eólicos o parques fotovoltaicos o plantas de ciclo combinado, pero que funcionan con gas, pues hoy se sienten muy molestos porque están perdiendo la posición de ventaja que tenían en cuanto a el vender la energía que generaban y sobre lo cual habían hecho sus decisiones de inversión. Hoy les dicen, pues no, hoy te tienes que formar, primero CFE despacha todo lo que pueda generar y lo que le haga falta es cuando va a empezar a comprarle a otros terceros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues no es una situación en la que sea muy fácil decir todo estaba bien y ahora todo está mal, o a la inversa, todo estaba mal y ahora todo estaba bien. Pues hay argumentos válidos en los dos sentidos y además hay de fondo pues una definición en cuanto a cómo queremos que sea el país
en términos de el uso de sus recursos energéticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que va a estar ahí y también es muy posible que no tarde, aún habiendo esta reforma, que no tarden en llegar acciones legales que limiten el alcance de esa reforma, ¿no? Porque a la vez hay compromisos internacionales, no solo en términos de lo que dicen los contratos, sino hay compromisos también de lo que tiene que ir haciendo México para reducir sus emisiones. Y si no lo hace, pues por un lado puede haber, en términos de los contratos, implicaciones legales que pueden salir caras, y por otro lado también ser un país que se va rezagando en términos de esa transición energética, que es algo que en principio es de consenso a nivel internacional, pues tampoco nos va a dejar muy bien posicionados, ¿no? Entonces, bueno, pues es, insisto, un tema que va a tener sus vueltas y seguro que no solo a los semestres, sino en los próximos años va a seguir siendo un tema recurrente. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Bueno, pues insisto, este tipo de notas son las que vamos a estar revisando durante el semestre y que nos van permitiendo, uno, tomar ese contexto general de lo que son los proyectos de inversión, ¿no? Y dos, pues entender conceptos teóricos, como los que vamos a ver hoy, que tienen que ver con el análisis teórico de un proyecto de inversión. Ya la clase pasada, algunos de ustedes comentaban sobre cuando decíamos que qué variables eran relevantes en cuanto al comportamiento de la economía, comentaban sobre el cambio en los precios. Y bueno, ya decíamos, sí, en efecto es importante el estar al pendiente de la evolución de la economía, porque los precios, pues a la vez pueden incidir en particular en los precios de las materias primas que utilizamos para nuestros proyectos de ingeniería civil y pues modificar nuestros presupuestos y llevar a que esos precios de pronto hagan que el proyecto sea inviable. Bueno, pues eso tiene más que ver con lo que vamos a ver hoy, que es esta tasa de interés donde se entrelazan también los precios. Si vemos esta nota, ¿no? Esta nota del Universal que dice Banxico aumenta su tasa de interés al 7% y además, como suelen ser los medios, siempre lo aderezan para hacer escandaloso el título, dice su nivel más alto desde marzo de 2009. A ver, número uno, ¿a cuándo corresponde esta nota? Al 2017. No, bueno, o sea, ahí muy bien, ya viste rápido la fecha y eso es algo relevante siempre que queremos estar pues al tanto de lo que está pasando, ¿no? De pronto estas notas pues fácilmente nos las comparten a través de el servicio de mensajería y si no tenemos el contexto de dónde estamos parados, pues podemos quedarnos simplemente con el título y entonces ya nos empezamos a generar una idea distorsionada de lo que realmente está pasando. Eso era 2017 y entonces, bueno, vean cómo desde el planteamiento de la nota se presenta con un sesgo de preocupación del incremento en la tasa, ¿no? ¿Y cómo estará la tasa ahora? Pues resulta que en días recientes, vean ahí es el 12 de febrero, se habla del recorte, ¿no? Es una palabra que se utiliza con frecuencia cuando se habla de estas tasas objetivo o tasas de referencia. Dice que la tasa objetivo de Banxico bajó a 4%. Y nos dice que en el último año se acumulan recortes por 325 puntos base, ¿no? O sea que es 3.5%. Y vean cómo llegó a estar en 8.25, o sea, del 7 que comenta la nota de 2017, fue subiendo hasta llegar a 8.25 y en el último año pues ha estado bajando y ahora está en 4. O sea, ¿qué será lo que
propicia que una tasa de interés suba o baje? ¿Qué habrá detrás de Pues la eso? política monetaria, ¿no? A ver, ¿y qué es eso de la política monetaria? O sea, si el sector quiere incentivar el ahorro o el gasto. Ok, ¿no? Entonces, bueno, a ver, para todos, una parte relevante de la gestión o del manejo de la economía de un país tiene que ver con si se quiere incentivar el gasto o si se quiere incentivar el ahorro. Y ahorita vamos a ver qué implica una cosa o la otra. Pero cuando se quiere propiciar que la gente gaste, lo que estaríamos esperando que le suceda a la economía es que pase en términos de que crezca o de que decrezca. ¿Qué les hace pensar el decir si en una situación como la que ha generado el COVID, la tasa de interés baja de 8.25 a 4, ¿qué efecto pudiéramos pensar que se buscaría que tuviera esta política económica que se refleja a través de la tasa de interés? Pues que se Pues aumente que la Pues el gasto. A ver, ¿quién comentó a propósito del gasto? Vamos de uno en uno. En una de esas, si utilizamos la herramienta de levantar la mano, nos va mejor. A ver, Daniel. pues estaría propiciando que se fomente el gasto o más bien la inversión, es porque como te cobran un interés muchísimo menor a como cuando estábamos en 2019, pues eso quiere decir que vas a generar tú un ahorro de dinero, por así decirlo, con exactamente la misma inversión. Ok, Daniel, pues por ahí va, en efecto, lo que se busca cuando se reducen las tasas de interés es propiciar que haya un mayor gasto, y ese mayor gasto a la vez lo que va a propiciar es que suba la demanda de bienes y servicios, y si sube la demanda de bienes y servicios, eso contribuye a que se incremente el ritmo de la actividad económica. Entonces, si venimos de un escenario en el que tuvimos esa caída del 8.5%, lo que le interesa hoy a las autoridades de Hacienda y a las autoridades que llevan la política monetaria es favorecer que se reactive la actividad económica, ¿no? Claro, tenemos una gran limitante que es que seguimos con estas restricciones derivadas de que sigue la epidemia, pero aún así pues se tratan de implementar acciones que faciliten que se recupere la actividad económica, ¿no? Y entonces, bueno, eso explica esa bajada muy acelerada de las tasas de interés. Ahora, concretamente, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a tasa de interés? Bueno, la tasa de interés es ahí está esa definición, ¿no? Que entonces es, si yo pido prestado, pues quien me presta espera, por un lado, que le regrese el dinero, y dos, que además le regrese una cantidad adicional como precio por haberme prestado el dinero, ¿no? Y cuando lo ponemos como porcentaje, pues ese porcentaje se aplica sobre el monto que me prestaron, y es lo que deberemos pagar por utilizar una cantidad determinada a través de una operación financiera, ¿no? O sea, a través de un crédito o a través de otro esquema de financiamiento. Entonces, cuando pido prestado, y de pronto pido prestado para gastar, pues esa tasa de interés me va a generar un gasto. Si, como vemos, la tasa de interés de referencia se reduce, entonces eso favorece que me anime a pedir prestado, porque lo que voy a tener que pagar por lo que me prestaron, pues es menor de lo que tenía que pagar hace un año. ¿Hace sentido? ¿Quién define las tasas de interés? Bueno, pues en un arreglo institucional que no solo es para México, sino que en general es, digamos, la buena práctica recomendada a nivel internacional, hay
lo que le llaman los bancos centrales. Entonces, aquí en México es el Banco de México, que es, si bien es parte del gobierno o parte del Estado, es a la vez autónomo del Poder Ejecutivo. Es decir, quienes forman parte del Banco de México no le reportan directamente al presidente o a la Secretaría de Hacienda, sino por ley ellos tienen autonomía en sus decisiones. Y tienen esa autonomía porque justo de lo que se trata es de que sea una entidad independiente la que vaya haciendo esta valoración de la situación económica y que implemente una política monetaria que no responda a intereses del momento, que sería lo que le interesaría a cualquier gobernador, sino que vean o que tengan una perspectiva de largo plazo, ¿no? Entonces esta página o esta imagen que les estoy mostrando, esta es la primera página de Banco de México. Y vean cómo resalta que como primer enunciado dice: el objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Entonces, de pronto ya no es tanto el hecho de incentivar el gasto o incentivar el ahorro. Lo que nos dice el Banco de México es que su objetivo central es mantener una inflación baja y estable. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la inflación? Lo vamos a ver ahorita a detalle, pero a ver, alguien que me comente qué idea tiene sobre lo que es la inflación. Profesor, yo vi un video sobre Argentina y hablaban de la inflación, y dentro del video, de una forma coloquial, decían que era el valor que tenía su moneda. Ok, o sea, por ahí. De alguna manera. A ver, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bueno, ahorita vamos a llegar a la definición concreta de inflación, pero Aranza, a ver, adelante. Pues referido a lo que dijo mi compañero, a mayor inflación, menor valor tiene el dinero, o sea, menores productos puedes comprar con la misma cantidad de dinero. Ok, de acuerdo, justo eso, ¿no? El valor que tiene el dinero, y entonces estamos hablando de los billetes y las monedas, que aquí en México pues son nuestros pesos mexicanos, lo utilizamos para intercambiarlo y obtener bienes o servicios. Esos bienes o servicios, ya lo comentábamos de la clase pasada, pues tienen un precio, y ese precio se va a mover en el tiempo, ¿no? Va a depender de la demanda y a la vez de los costos que le implica a quien está ofreciendo el producto o servicio el determinar el precio. Entonces, las economías, como un movimiento o como un comportamiento propio o natural de la economía, va a tender a que los precios fluctúen. Y si decimos que lo que quisiéramos que estuviera sucediendo en el continuo del tiempo es que la economía creciera, eso es porque a la vez va creciendo, uno, el valor de los productos, y dos, la demanda de los productos. Y entonces esa reglita básica de los economistas, ¿no? De que cuando un producto tiene una mayor demanda, ¿cuál va a ser el efecto que esperaremos ver en precios? Aumento. El alza de los precios, ¿no? Ok, ¿no? Es un movimiento lógico y natural, ¿no? O sea, si hay mayor demanda y yo soy el productor y me doy cuenta de que hay una mayor demanda, pues entonces voy a tener una tendencia natural a aprovechar esa mayor demanda y subir los precios. Cuando eso se sale de control y, por un lado, los productores aceleran ese incremento de precios por la expectativa de ganar más, o por otro lado, quienes están demandando ese producto o servicio demandan con mucha intensidad alguno, pues ¿qué pasa? Pues recuerdan cómo estábamos hace un año cuando empezaba la pandemia, y entonces todos querían comprar cubrebocas o gel desinfectante y no había, ¿no? Y entonces
pues se generó rápidamente un mercado, casi un mercado negro en el que alguien por ahí decía, pues yo tengo, pero un gel que antes de esta situación, pues un litro de gel costaba menos de 50 pesos, pues hoy no es fácil encontrarlo por menos de 80, pudiera estar entre 80 y 100, y en abril del año pasado, pues fácilmente uno se enteraba de personas que estaban vendiendo gel a 150, 200 pesos el litro, ¿no? Entonces, bueno, ese fenómeno en particular con ese producto muestra el efecto que tiene un crecimiento desbordado de la demanda, entonces propicia que se suba el precio. Y cuando los precios se suben de forma sostenida, ¿no? O sea, que no regresan a su precio inicial, entonces se nos va conformando este fenómeno de la inflación. Entonces, si bien por un lado queremos que la economía vaya creciendo, y entonces eso implica de forma obvia que se vaya generando una demanda creciente de bienes y servicios, bueno, pues esa demanda creciente de bienes y servicios a la vez me va a generar una tendencia a el que los precios se vayan incrementando. Pero idealmente lo que tengo que hacer es que esa demanda a la vez se vaya traduciendo en un crecimiento de la oferta y que entonces el comportamiento de los precios sea un crecimiento bajo y estable, de forma tal que el dinero que hoy recibo por mi trabajo, pues por lo pronto en el siguiente mes que lo voy a estar utilizando, me alcance para cubrir mis necesidades sin tenerme que preocupar porque los productos vayan a cambiar de precio de un día para otro. ¿Qué pasaría si, vamos a decirlo, yo cobro hoy 1,000 pesos y estuviéramos en una situación en la que los productos tuvieran una tendencia a incrementar rápidamente los precios? ¿Qué pasaría con esos 1,000 pesos si yo los guardo y digamos, hoy esos 1,000 pesos me alcanzan para 100 kilos de jitomate? ¿Qué pasaría si me espero un mes para gastarlos, Aranza? Pues se devalúa y puedes comprar menos cantidad. Bueno, hablando de que tenga una inflación en Sí, dinero. ok, ¿no? Entonces, ya no me alcanzaría para los 100 kilos de jitomate, suponiendo que eso es lo que quisiera comprar, sino que me alcanzaría para menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues extrapolemos eso a cualquier producto o servicio. Entonces, interesa que la inflación sea baja y estable para conservar el poder adquisitivo del dinero. Y si la inflación se sale de control, entonces los afectados somos pues la población en general, porque el dinero que recibimos por nuestro trabajo nos va a ir alcanzando cada vez para menos compras. Y entonces eso, si se va acumulando en el tiempo, pues lo que va generando es un fenómeno en el que nos vamos empobreciendo. O sea, nuestro acceso a lo que ya teníamos se va viendo limitado porque los precios se están incrementando por arriba de lo que podría estarse incrementando mis ingresos. Y entonces me va alcanzando para menos. Entonces, lo que va a buscar hacer como su principal objetivo el Banco de México es procurar una política monetaria que ayude a controlar la inflación y que ésta sea baja y estable. José, ¿qué hay? Así una duda, entonces, ¿la inflación controlada es, digamos, normal? ¿Es natural? Normal. Ajá, no tendría nada de malo. No tendría nada de malo. Pensemos en este sentido opuesto. ¿Qué nos estaría diciendo si el mes que viene los ingresos que hoy tengo me alcanzaran para un poco más? ¿Qué me estaría diciendo si existiera ese fenómeno? Mis ingresos son constantes, pero el mes que viene resulta que voy al mercado y me alcanza para comprar un poco más. A ver, Donovan. La inflación bajó, ¿no?
A ver, sí, por ahí va, Juan José. Existe una deflación, creo que se llama, ¿no? Sí, no nos vamos a meter demasiado con los nombres técnicos, pero entendamos el fenómeno. Significa que los precios bajaron, o sea, incluso dejó de haber inflación, nos pasamos a ese territorio en el que los precios bajan y entonces es esa deflación. Pero ¿qué me diría el que los precios bajaran? En principio pudiera decir, pues qué padre, me está alcanzando para más. Pero ¿qué me dice de los productores? A ver, Alejandro. Pues que está habiendo más productos, servicios que no se están consumiendo al mismo ritmo que antes. Ok, me está diciendo que no se está consumiendo al mismo ritmo que antes. Pero si yo lo veo nada más con mi bolsillo, yo digo, oye, pues yo aquí tengo mi dinero, pues me alcanzaría para más, ¿no? El hecho de que los precios tiendan a bajar, como dices, me dice que no se está consumiendo como antes. Y entonces, eso me está diciendo, o bien que en general los consumidores están prefiriendo no gastar, porque entonces están viendo una situación de incertidumbre sobre el futuro, y entonces dicen, no, pues mejor no gasto hoy y a ver qué hago mañana, porque tal vez mañana necesite ese dinero, o peor aún, porque parte de esos consumidores ya no están recibiendo ingresos, y entonces ya no tienen con qué gastar, que es más o menos pues la situación en la que hemos estado en los últimos meses, ¿no? Donde ha habido una pérdida importante del empleo y en consecuencia también de la capacidad de gasto del conjunto de la población. Ahora, ¿qué pasa con los productores? Si eso se extiende en el tiempo, ¿qué creen que pasaría después? O sea, si tienen que bajar sus precios para lograr venderlos o con el propósito de tratar de hacer que se vendan, ¿qué pasaría si eso sucede por mucho tiempo? A ver, César Rangel. Bueno, Daniel, que ya levantaste la mano. Pues que los productores ya no van a tener la capacidad o los ingresos suficientes para mantener pues su economía, ¿no? Su negocio. Entonces, pues va a ser afectado y va a tener que cerrar. De acuerdo. A ver, Tonatiu, ¿algún comentario adicional? No sé si estás queriendo decir algo, pero no te escuchamos, Tonatiu. Donovan, ¿qué más? Y profesor, al suceder esa situación que nos está comentando, ¿el PIB no bajaría? ¿No sería afectado? Porque pues es la producción de bienes y servicios, ¿no?, del país. Sí, exacto, ¿no? Y pero lo que comentaba antes es que si eso sucede, o sea, si la empresa que ofrecía un bien o servicio no está encontrando compradores, y eso lo lleva en algún momento a que le resulte insostenible seguir manteniendo su actividad, entonces va a cerrar y entonces entramos a un círculo en el que se pone peor porque entonces deja de comprar a otros proveedores y deja de pagarle a sus empleados. Jorge Armando. En caso de que sí haya tanta producción que empiece a bajar tanto, ellos no pueden generar lo que se le dice luego escasez artificial para volver a resubir el precio como hacen algunas empresas. O sea, de pronto sí podemos pensar en fenómenos de escasez artificial, que es cuando dices, el que tiene un producto lo esconde, ¿no? Que eso es más fácil cuando solo hay un productor de ese bien o cuando son pocos productores, ya más adelante hablaremos de eso. Y entonces, bueno, pues generan escasez de un producto propiciando que suba el precio. Pero aquí el supuesto en el que estamos comentando es que en general los precios empezaran a bajar, los precios de todos los productos. Entonces eso nos estaría reflejando que no está existiendo una demanda suficientemente sólida para mantener los precios y que entonces los productores están empezando a decidir de forma generalizada
bajar los precios para tratar de concretar sus compras. Pero pensemos que hay un tope para eso, ¿no? O sea, lo puede hacer en algún momento y logra reactivar sus compras y vuelve a tener los ingresos que estaba buscando, pero no lo puede hacer de forma sostenida en el tiempo porque a la vez el productor tiene sus costos de producción. Entonces, si empezara a bajar sus precios de forma generalizada y sostenida en el tiempo, entonces llegaría el momento en el que ya no tiene ganancias, ¿no? O en el que le tendría que decir a sus proveedores y a sus trabajadores, pues ahora les pago menos, porque como estamos vendiendo menos o estamos vendiendo más barato, pues para que esto siga funcionando les tengo que pagar menos. Entonces, si se dan cuenta, es un fenómeno que no es deseable, porque a la larga nos conduciría a que todos terminaríamos perdiendo. ¿Está claro? Entonces, la inflación, el objetivo es que sea baja y estable. O sea, el fenómeno de la inflación es un fenómeno natural de la economía porque demuestra que crece la demanda, pero lo que tengo que propiciar es que esa demanda crezca de una forma ordenada, de modo tal que los precios tampoco se incrementen de forma acelerada y que al mantenerlo baja y estable, pues da la posibilidad de que los diferentes consumidores, sean personas o sean empresas, planifiquen sus gastos. Entonces, si yo tengo hoy la expectativa de que un producto va a seguir costando más o menos lo mismo dentro de 2 meses, pues no me voy a precipitar a comprarlo hoy y de pronto generar esos fenómenos de acaparamiento o de escasez, ¿no? Me espero los 2 meses porque es hasta dentro de 2 meses que lo necesito. Y eso, pues, en el conjunto de todos los agentes económicos es lo más eficiente, ¿no? O sea, yo compro cuando necesito el bien o servicio. Y lo deseable es que esté necesitando esos bienes o servicios de forma constante en el tiempo para sostener un nivel de demanda que a la vez haga atractivo que la oferta también vaya creciendo. Isaac. Sí, profesor. Entonces, digamos, en una crisis económica, ¿se debería una inflación alta o muy baja? Puede haber de las dos, porque en los dos escenarios estamos en una posible crisis, ¿no? O sea, por un lado, si ahorita estamos más cerca del fenómeno en el que al no haber demanda, los precios no suben porque no hay quien los esté comprando más caros, ¿no? Pero eso ya es riesgoso porque eso le puede implicar a muchos productores, pues llegar al punto de decir, pues simplemente ya no puedo seguir funcionando como negocio. Entonces eso no es deseable, pero es inflación baja o incluso deflación. Pero tampoco es deseable el escenario de una inflación alta, porque la inflación alta lo que me dice es que los precios están subiendo aceleradamente. Las personas estamos perdiendo poder adquisitivo, lo que a la larga nos empobrece. Y si los precios están creciendo aceleradamente, también nos está reflejando un fenómeno en el que no hay suficiente oferta, ¿no? Si nos ponemos a revisar, ahorita lo veremos, o sea, aquí en México ya tiene muchos años que está medianamente bajo control, pero hubo periodos en los que tuvimos inflaciones muy aceleradas, ¿no? Pero piensen en los países de los que en años recientes hayan escuchado que tienen inflación alta. ¿Alguien puede comentar de alguno? Venezuela. De Venezuela. Ok, a ver, y entonces nos dicen, en Venezuela hay inflación alta. ¿Y qué más sabemos que sucede en Venezuela en relación a la disponibilidad de productos? Tienen mucha deficiencia. Ok, ¿no? Y entonces, fíjate cómo la explicación de por qué tienen una inflación alta es porque a la vez tienen severas limitantes para generar la oferta de productos. Entonces, cuando de pronto no hay ni siquiera papel de baño, ¿qué pasa? Pues que el que hay, quienes tienen dinero, están dispuestos a pagar más por ese producto y generan la inflación, o la inflación alta. Entonces, una inflación alta lo que nos dice es,
la población se está empobreciendo porque sus ingresos cada vez le alcanzan para menos, pero a la vez también nos está diciendo que hay una incapacidad de la economía para generar la oferta, ¿no? Entonces, una inflación alta es también un escenario de crisis porque están por problemas del lado de la demanda, porque se está empobreciendo la demanda, pero también con problemas del lado de la oferta porque no hay condiciones para que se genere la oferta que permita atender a esa demanda. ¿Ok? ¿Vas a comentar algo, Donovan? Sí, profesor, por ejemplo, preguntó que en qué otro país sabíamos ese tipo de situaciones. Y por Ajá. ejemplo, ahorita en el reporte leí que la inflación aquí en este trimestre se había registrado en 4.3%, me parece. Ok. Entonces busqué, por ejemplo, cómo era la inflación en Argentina, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, en el 2020, que fue la inflación acumulada, se registró un 36.1%. Ok. Sí, Y después también busqué en cómo estaba en Noruega, y en Noruega en el mismo tiempo con el que comparé con Argentina, se encontraba en 2.4%. Ok, ¿no? Bueno, pues está bien, gracias por los datos. Entonces, y no hace falta ser genio en economía para entender que economía en principio está funcionando mejor, ¿no? Vamos a llegar ahorita a ver la parte de la inflación y ahí comentamos un poco más. Pero, bueno, entonces, en síntesis, la tasa de interés es un instrumento de la política monetaria y la política monetaria tiene como principal objetivo mantener inflación baja y estable porque lo que me habla o lo que me dice una inflación baja y estable es que hay un proceso ordenado de conformación de precios, ¿no? La relación entre oferta y demanda está equilibrada y está favoreciendo el crecimiento de la actividad económica. Cuando se sale de control, pues entonces desde el lado de la demanda nos empobrecemos y del lado de la oferta pues se separa la oferta, ¿no? Y eso pues tiene repercusiones también en la demanda porque pues cuando del lado de la oferta se decide no contratar más personas o no pagarle a proveedores, pues las repercusiones se hacen en escalerita. Entonces, la tasa de interés lo que va a tratar de hacer es inducir en el comportamiento de la inflación. Entonces, su margen de maniobra está en relación a la inflación. Si veamos, entonces, ahora aquí, ¿cómo se ha comportado esa tasa de referencia? Bueno, pues vean, este es una gráfica, una línea que viene desde 1995, ¿no? Una de las tasas de referencia es la tasa interbancaria, la TIE, y en el 95 tenía un 89% de interés, y el interés normalmente lo vamos a mencionar referido a términos anuales. Y vean cómo en los últimos años pues es relativamente estable el comportamiento, ¿no? Cuando nos acercamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 12, bueno, pues tenemos que 2009, que ya mencionábamos la clase pasada, fue el otro periodo de crisis económica importante, estaba también por arriba del 8%, y justo como respuesta a esa crisis viene una bajada acelerada de las tasas de interés, que se hace más pronunciada entre 2014 y 2016, y a partir de 2016 fue subiendo, y de nuevo estamos en un ciclo de bajada, y otra vez ya estamos aquí en el 4%, ¿no? O sea, esta gráfica eran los datos de agosto. Si la extendiéramos ahorita para actualizar a febrero, pues ya estaríamos otra vez en el 4%. Entonces, estas bajadas, lo que o sea, en las crisis económicas, pues ya los hemos estado mencionando. ¿Qué pasa? Por lo menos la de 2009 y ahora esta, es que hemos tenido descensos muy pronunciados de la actividad económica, y eso asociado también a descensos en el consumo. Entonces, lo que se busca hacer en esos momentos es, a través de la tasa de interés, tratar de generar condiciones para que se reactive el consumo. Como no hay consumo, no hay presiones sobre la inflación, ¿no? No hay consumo y entonces los precios no tienden a subir. Digo, podemos pensar en
algunos productos en particular que pueden tener dinámicas aisladas del producto, pero en el promedio de los precios lo que vemos es que al bajar el consumo, los precios tienden a quedarse estancados y entonces eso abre un margen rápido para que se baje la tasa de interés y con eso se busque alentar el gasto. ¿Qué pasa entonces ahora en el sentido opuesto? O sea, cuando sube la tasa de interés, ¿qué es lo que interpreto de qué es lo que está pasando con la actividad económica? Pues propicia a que las personas ahorren, ¿no? ¿Y por qué quisiera de pronto que las personas ahorren? O sea, fíjense cómo en algunos momentos, como ahorita decimos, queremos que gasten. Pero ¿por qué en otros momentos querría que ahorren? Porque la inflación subiría de manera acelerada. Ok. Entonces, el propiciar que de pronto las personas o las empresas ahorren es porque lo que se empieza a identificar es que hay un crecimiento de la demanda por arriba de lo que puede atender la oferta y que se está traduciendo en un incremento de precios. Y ya decimos, eso tampoco es del todo conveniente, porque a la larga, pues lo que se traduce es en el deterioro de la capacidad adquisitiva. Entonces, la política monetaria se va a mover a ser más restrictiva, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza, ser más restrictiva, subiendo la tasa de interés, y entonces, al subir la tasa de interés, lo que se promueve es que quienes tienen dinero lo ahorren, ¿no? Que digan, bueno, pues podría gastar, pero también podría ahorrarlo porque me va a dar premio, me va a dar intereses por guardar mi dinero. Y a quienes utilizan crédito les dice lo mismo, ¿no? Ahorita el crédito empieza a ser más caro, entonces querías irte de vacaciones, pues piénsatelo un poco más porque ahora te está saliendo más caro. Entonces lo que trata es de bajarle el ritmo al crecimiento de la actividad económica, de modo tal que se propicie esa convergencia entre oferta y demanda, ¿no? O sea, no quiero dejar de crecer, pero cuando la demanda se sube demasiado y eso se empieza a traducir en un incremento de precios, o por otros fenómenos, ahorita veremos un poco más de qué otros fenómenos podrían propiciar que subieran los precios, voy a tratar de reducir la demanda de modo tal que los precios bajen o que dejen de subir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el comportamiento de las tasas de interés. Imagínense cómo estábamos en 1995, que también lo comentábamos la clase pasada, pues antes de la crisis en la que estamos, había sido la de 2009, y algo chiquito ahí por el 2001, y la más significativa que habíamos tenido hasta antes de la que hoy estamos había sido justamente en el 95. Y vean lo que pasó en el 95, ¿no? La tasa de interés estaba en el casi 90%, comparado hoy con que tenemos una tasa del 4%. Entonces, cuando se hacen las comparaciones de qué crisis es más severa, bueno, pues hoy tenemos una crisis que produjo una caída de la actividad económica, la más pronunciada de la que se tenga registro. ¿Cómo estamos en condiciones para salir de la crisis? Bueno, cuando nos comparamos con qué pasaba en el 95, ¿no? En el 95, las tasas de interés eran muy altas. El propiciar que se acelerara el consumo o la inversión con estas tasas de interés tan altas no estaba tan fácil. Claro, aquí se ve cómo rápido fue bajando, aunque veíamos niveles de 50, 25, 30, que sigue siendo alta, ¿no? Y hoy tenemos una tasa del 4%. Entonces, hablando de la estabilidad de los precios, hoy estamos en una situación mucho más manejable para salir de la situación de crisis, ¿no? O sea, los precios no están descontrolados. Bueno,
Esos son, decíamos, tasas de corto plazo que van cambiando día con día y bueno, pues se van haciendo ahí los promedios mensuales. Pero cuando pensamos en los proyectos de inversión de ingeniería, pues son proyectos de inversión que necesitan horizontes de muy largo plazo, ¿no? Ya vamos a construir un aeropuerto hoy, pero el aeropuerto se va a estar en operación los próximos 50 años o los próximos 70 o 100 años. Y además, pero la inversión que hagamos hoy la vamos a tener que pagar en los próximos 30 años. Entonces, ¿cómo financiamos un proyecto de infraestructura si es que hoy no tenemos el dinero para pagarlo de contado? Pues tenemos que recurrir al financiamiento, o sea, a utilizar crédito, pero para que entonces el proyecto sea viable, lo que necesito es que las tasas de interés pues me permitan cubrir los costos del financiamiento y que aún así el proyecto sea viable. Cuando la tasa de interés es muy alta, pues es difícil activar proyectos de inversión o concretamente proyectos de infraestructura. Entonces, si hoy tenemos tasas bajas, en principio esa es una condición que pudiera ser favorable para que hubiera proyectos de inversión en infraestructura en términos de lo que cuesta el financiamiento. ¿Preguntas o comentarios aquí? Ahí vamos. Sí, bueno, entonces, estas tasas de interés de largo plazo, pues están moldeadas en función de lo que se espera que pase con la economía en el largo plazo. Y cuando estamos hablando de lo que pasa con la economía en el largo plazo, pues estamos hablando de cómo suponemos que se van a comportar la oferta, la demanda y los precios en el largo plazo. Con los ejemplos que hace un momento Donovan nos comentaba de diferentes países, pues cuando vemos países como Finlandia, que tiene inflaciones del 2.5%, y que vemos su historial de cuánto tiempo tiene con esas tasas de inflación, vemos que ya lleva muchos años controlando su inflación, y eso pues da mucha certeza de cómo va a ser en el futuro. Pues en el futuro la expectativa es que siguiera siendo más o menos de ese tamaño. Y eso da pues para definir esas tasas de largo plazo. Cuando la economía tiene momentos de incertidumbre, y entonces no es tan fácil estar seguros de qué es lo que va a pasar en el largo plazo, pues de pronto estas tasas de largo plazo tardan más en variar, ¿no? Se habían comparado con la lámina previa, como este periodo de tasas de corto plazo estables, pues cuando lo vemos en las tasas de largo plazo, pueden llegar a ser un poco más erráticas. Y una primera característica además es que las tasas de largo plazo siempre van a ser más altas que las de corto plazo. Bueno, la tendencia va a ser a que sean más altas. Donovan, pregunta. Sí, profesor. Entonces es por eso, ese tipo de razones es por la que también muchos proyectos luego no llegan a desarrollarse por completo. Por ejemplo, el metro, ¿no? De la Ciudad de México. Leí en un artículo que el presidente Miguel de la Madrid, cuando quiso presentar una ampliación del metro que se iba a ir trabajando en un periodo de largo plazo, pero creo que hasta la fecha no se ha podido lograr esa ampliación que él había dicho. Sí, pero o sea, puede ser una de las causas, ¿no? O sea, cuando hablas de Miguel de la Madrid, estás hablando de los años 80, que no los tenemos aquí en la gráfica, pero fueron años en los que la inflación en México superaba el 100% anual. Hubo años hasta, creo que de 180 fue el más alto. Y entonces, si no tienes dinero para pagarlo en ese momento, pues se vuelve muy difícil planificar inversiones con esos niveles de inflación, porque salen muy caros los intereses. No es la única razón, pero bueno, sin duda influye, ¿no? O sea, el que sea caro el acceso al financiamiento en un momento dado en el tiempo por las tasas de interés y que eso limite los proyectos, ¿no? De hecho, cuando en las próximas clases empecemos a hacer ejercicios numéricos, nos va a ir quedando
más claro. Bueno, entonces, pues justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí está la inflación y el cómo se ha comportado, ¿no? Y entonces vean los años 80, ¿no? Con inflaciones que de pronto se precipitaban muy rápidamente hacia la alza. Y bueno, pues se controlan, pero luego se vuelven a disparar. ¿Alguien ha escuchado de esa crisis del 95? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Han escuchado hablar del error de diciembre? Bueno, sí, desde luego ya son historias un poco antiguas para ustedes que todavía ni nacían. Pero en el 95 algo que sucedió fue que en un lapso pues casi de horas, pero en todo caso de pocos días, el tipo de cambio varió significativamente, ¿no? Me parece que casi se duplicó de un momento a otro. Y entonces, cuando pensamos en qué razones puede haber para que haya fenómenos inflacionarios, bueno, pues decíamos hace un momento que una parte es la demanda, ¿no? O sea, si la demanda crece por encima de la oferta, o si la demanda es superior a la oferta, pues eso va a impulsar a que los precios suban. Pero también hay factores externos que inciden en la inflación. Y muchos de los productos que consumimos son productos que o están hechos en el extranjero o tienen componentes que vienen del extranjero, y eso lleva a que si hay un cambio significativo en el tipo de cambio, ahora sí que valga la redundancia, o sea, si los pesos que pagamos para comprar dólares cambian de forma importante de un día a otro, entonces todos esos productos que se pagaban en dólares, pues se tienen que repercutir hacia el consumidor final igualmente en su precio. O sea, si el dólar se sube en su precio respecto del peso, pues todos aquellos productos que se compran en dólares, o sea, que la empresa que los va a vender aquí primero los compra en el extranjero en dólares, pues esos precios van a tener que reflejar ese cambio entre la relación peso-dólar. Y entonces esos fenómenos, o sea, cuando el tipo de cambio también se mueve de forma significativa, pues es otro elemento que puede detonar periodos de inflación. Ahora, vean aquí después de 2016 y hacia 2018, cómo se comportó la inflación, ¿no? O sea, después de haber tenido un periodo de 2010 a 2016 en que estuvo por abajo del 5%, de pronto se sube. ¿Alguien se acuerda qué pasó aquí? Que le suene alguna noticia que explique esa subida en la inflación. ¿Se acuerdan del gasolinazo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con un producto como la gasolina? Si sube de precio de forma significativa, ¿qué sucede? Pues estaba como en 8 pesos, ¿no? Algo así el litro de gasolina. Sí, bueno, creo que ya tiene más tiempo de los 8 pesos, pero tal vez entonces, a ver, Alejandro. Lo que pasa es que es un producto, un energético, entonces es como primario para todas las demás actividades. Ok, o sea, si pensamos en que pues de entrada todos los productos hay que distribuirlos, pues esa distribución pues está asociado a medios de transporte que fundamentalmente funcionan con combustible, gasolina, y entonces si hay cambios importantes en el precio de la gasolina, pues ese cambio en el proceso de conformación del costo de un producto, pues se termina traduciendo en un incremento de precios porque pues lo transfieren hacia el consumidor final, ¿no? Entonces,
Eventos como el del 95, en el que el tipo de cambio varió de un momento a otro, o aquí en el final de 2016, que se decide como parte de un proceso de organización de la economía, liberar el mercado de las gasolinas, pero para lo cual primero había que ponerlas a mismos precios que precios internacionales. Entonces, pues hubo un incremento significativo en el precio de la gasolina que se repercutió en muchos otros productos, ¿no? O sea, a la hora de que en el mercado el señor de las verduras agarraba en la mañana su camioneta para ir a la central de abastos y el tanque de gasolina le salía 20-25% más caro que la semana pasada, pues decidía que era también buen momento para subirle el precio a los productos que vendía. Entonces eso sucedió con muchos productos que reflejaron el incremento en el precio de la gasolina, y entonces de ahí que tuviéramos este fenómeno en el que, como ya veíamos, la tasa de interés también subió. ¿Por qué subió? Pues porque, aunque no necesariamente estábamos consumiendo más, como se estaba subiendo los precios, pues había que contener esa subida en los precios, subiendo la tasa de interés y propiciando que hubiera un menor consumo, ¿no? Entonces, cuando ya se logra estabilizar el crecimiento de los precios y vuelve de nuevo a bajar, y entonces ahorita estamos en este momento en el que los precios en el último año se han mantenido pues sin cambios significativos. O sea, cuando hablamos del general de los precios, pues hay espacio para reducir la tasa de interés, ¿no? Vean, estas son las inflaciones, cómo iban a agosto de 2020. Esta es información que presenta INEGI, que es quien mide la inflación. Y entonces, bueno, esta medición se hace cómo varían los precios de un mes a otro. Y entonces dice, bueno, pues de julio a agosto varió 0.39. También se ve cómo han variado durante el año. Entonces, de diciembre de 2019 a agosto de 2020, 1.82. Y en el último año, entonces en este momento, agosto a agosto, 4%. Hace un momento alguien comentó que había visto cuál era la última medida de la inflación y estamos en 3.5. Y bueno, pues ese 3.5, véanlo en relación a la tasa de referencia, que son el objetivo de los 4 puntos porcentuales, y pues ahí hay un margen entre la inflación y la tasa de interés. Porque en principio la tasa de interés tendría que ser mayor que la inflación. A ver, Alejandro. Para que exista un rendimiento por guardar el dinero. ¿Qué pasaría si el rendimiento fuera negativo? Pues entonces pierde por ahorrar. Entonces, pierdo por ahorrar, ¿no? Ok. Bueno, pues estamos en un momento en el que en algunos países, como puede ser el caso de Alemania o el caso de Japón, o sea, con economías con esas características de ser muy, muy sólidas, pero que también están atravesando las dificultades de la epidemia, las tasas incluso son negativas, ¿no? No solo están por debajo de la inflación, sino que son incluso abiertamente negativas, ¿no? O sea, tasa del menos 0.5%, ¿no? O sea, te están tal cual pagando, te están cobrando por ahorrar. ¿Por qué? Porque lo que quisieran es que las personas gastaran un poco más. En un país como el nuestro, lo esperable es que la inflación sea menor a las tasas de interés, porque como dices tú, aquí hay que pagar un premio por que la gente ahorre, y no solo la gente en general, sino sobre todo inversionistas extranjeros que vengan a poner su dinero en México. ¿Por qué nos interesa que eso suceda? Porque como de pronto no tenemos suficiente ahorro interno,
Entonces, para financiar nuestras actividades y nuestros proyectos, necesitamos que haya dinero disponible que venga de fuera, y para que eso suceda, pues hay que darles un premio por venir de fuera. Entonces, bueno, lo normal aquí en México va a ser que la inflación esté por debajo de la tasa de interés, porque hay que dar un premio de modo tal que haya recursos para poder financiar la actividad económica. Bueno, si viéramos cómo se ha comportado la inflación, pues resulta que no todos los precios se comportan igual. O sea, esa inflación es el promedio de todos los productos y servicios, o sea, es un promedio que está definido ahí suponiendo el consumo promedio de todos. Hay productos que uno tal vez nunca consume, pero que forman parte de la medición de la inflación. Pero cuando lo vemos agrupados por categorías, pues hay los que se mueven, los que tienen comportamientos más volátiles que otros, ¿no? Y, por ejemplo, está esta línea amarilla que, como ven, son energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Entonces, de pronto, llega a ver hasta estos momentos en que baja. Aquí fue el famoso gasolinazo, entonces vean cómo es este crecimiento pronunciado, y luego después de ese crecimiento pronunciado vienen crecimientos en los demás productos. Y vean lo que pasó el año pasado. Estábamos en los meses de cuarentena más intensa, y bueno, pues quienes se hayan fijado cómo andaban los precios de la gasolina, hace un año tal vez estábamos por ahí de 21 pesos, muy parecido a lo que tenemos hoy, o tantito menos, pero en el lapso de abril, mayo, junio, julio, tuvimos gasolinas aquí en la Ciudad de México de hasta 15 pesos. Entonces, esta aquí, tal cual, ¿no? Los precios de los energéticos cayeron. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se cayó la demanda. ¿Por qué? Pues porque en todos lados estamos confinados, y entonces ha bajado el uso o más notoriamente en ese momento había bajado el uso de los automóviles, y pues de ahí que se volvió muy barato, bueno, relativamente barato el precio de la gasolina. Otros componentes que también tienen comportamientos erráticos, fíjense los agropecuarios, ¿no? Vean cómo es la línea roja, y vean cómo hay momentos en que se tiene subidas muy importantes, o otras en las que baja. ¿Alguna explicación? A ver, vamos a preguntarle a Donaldo. ¿Por qué los precios de los productos agropecuarios pudieran tener estas variaciones pronunciadas en algún momento? Por las épocas, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? Hay unas épocas en las que se consumen más, Ok, hay momentos en que se consumen más, y bueno, pues cuando se consumen más, eso va a tender a subir los precios, y eso estaría del lado de la demanda. ¿Y qué pasa del lado de la oferta? A ver, Aranza. Pues también hay épocas donde no se produce lo mismo que en otras épocas. Okay. Se produce menos, entonces pues los precios suben. No, y de pronto podemos tener eventos como un huracán en el que las inundaciones provocan que se pierdan cosechas, y entonces era la temporada en la que iba a estar disponible ese producto, pero si se pierde la cosecha, entonces vamos a tener una escasez relativa, y eso va a propiciar que los precios suban, ¿no? Entonces, los agropecuarios que están expuestos a eventos climáticos, y que entonces, pues a veces o tenemos mucha agua o a veces tenemos menos, van a variar sus precios en función de esa cantidad o de ese volumen que se produzca, ¿no? Y si lo pensamos volviendo a la idea esta de globalización que discutimos en la primera clase, pues hay muchos productos que ya no son solo para consumo local, ¿no? Si uno va al mercado y se fija en las frutas y verduras, pues muchas de ellas traen alguna etiquetita que algunos dicen producto de México, pero otros vienen de otros países. Y entonces el que de pronto haya
una temporada de secas en Brasil, pues implica que algunos productos van a subir de precio porque no va a haber oferta suficiente a nivel mundial de ese producto, ¿no? Entonces, aquí, para efectos de la inflación, pues nos tenemos que empezar a preocupar hasta de qué es lo que va pasando con las actividades agrícolas en el otro lado del mundo, porque de pronto eso tiene incidencia en el cómo se comporta la inflación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Comentarios? ¿Dudas? Profesor, bueno, aquí ya vimos que pues esta inflación depende pues de todos estos productos y servicios, pero digamos que hay algunos claves con los que se pueda, digamos, pues referenciar. Bueno, uno de los más significativos es sin duda el precio de los energéticos, ¿no? Y particularmente la gasolina y las tarifas de la energía eléctrica. Entonces, movimientos en esos precios, como son a la vez utilizados no solo para consumo final, sino como parte de los procesos de producción, pues van a tener cambios significativos. Y cuando pensamos en la gasolina, y también en la energía eléctrica, pues a la vez tienen una materia prima previa, que es el petróleo, y pues ese es totalmente un precio internacional. Entonces, los precios del petróleo pues se vuelven muy significativos para pensar qué es lo que pudiera estar pasando con la inflación, ¿no? A nivel local, pero estamos hablando de un producto que se consume a nivel internacional. Por último, el otro factor, ¿no? Ya hablamos de la inflación y ya hablamos de la tasa o del tipo de cambio, o ya hablamos de los precios de algunos productos en particular que no vienen por el lado de la demanda, sino desde la oferta, que son los movimientos. Bueno, pues decíamos también que hay que procurar aquí en México que la tasa de interés sea superior a la inflación, y decía que eso tiene que ver con ofrecerle un premio a inversionistas extranjeros. Otro elemento que van a considerar los inversionistas extranjeros, incluso con mayor relevancia que la inflación local, porque realmente no van a consumir en México, es el cómo se comportan las tasas de interés en otros países. Para alguien que tiene la posibilidad de invertir en un país o en otro, ¿cuál en principio parecería un lugar más seguro para invertir? ¿Un país como el nuestro o Estados Unidos? ¿O un país como Finlandia? Depende de qué sea la inversión, ¿no? Ahorita estamos hablando simplemente de poner tu ahorro, o sea, de guardar tus ahorros en un banco, en una institución financiera. Pues en Estados Unidos, porque tiene más certeza financiera a largo. O sea, ese es así como el nos guste o no, ese es de las grandes premisas de la economía internacional, el que una economía como la de Estados Unidos es más segura. Lo mismo vamos a pensar de economías como la europea, o hacia abajo pues tal vez incorporamos a China. En fin, economías que por su tamaño y su relevancia en el comercio internacional, su moneda es significativa en la conformación de precios en todo el mundo, y además pues cuenta con el respaldo del tamaño de su economía y del rigor de sus instituciones, ¿no? Entonces, cuando en un país como en Estados Unidos me ofrecen subir la tasa de interés, pues, ¿qué va a propiciar que suceda en México? Que también aumente la tasa. Que también aumente la tasa. Y si en Estados Unidos baja la tasa de interés, que es lo que podrá suceder en México, pues igualmente que pueda disminuir la tasa. Para bien y para mal, ¿no? Entonces, lo que de pronto sucede en Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos no hubo gasolinazo, pero vean cómo también subió la tasa de interés en estos años, ¿no? Desde 2016 empezó a subir. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que allá en ese momento sus indicadores económicos, lo que les estaba diciendo es que su economía, después de haber estado muy aletargada
por la crisis del 2019 y entonces la tasa de interés era casi cero, había empezado a recuperarse y para, en la misma lógica, contener sus precios, eso empezó a subir la tasa de interés. Vean cómo estamos hablando de que pasó de 0 a poco más de 2, cuando aquí era 8, ¿no? Entonces teníamos una brecha de 6 puntos, ¿no? ¿Qué era? Una parte era la inflación local y otra parte era esta subida de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Qué sucede con la pandemia? Pues lo mismo, ¿no? Se cae el consumo y entonces hay que tratar de estimular el consumo, y eso lo hacen habiendo bajado de forma significativa la tasa de interés. Entonces aquí tendremos margen para bajar la tasa de interés, mientras en Estados Unidos no la suben. Vean cómo la bajaron otra vez hasta, está como en 0.25, ¿no? Y ahí está. Entonces, y aquí tenemos 4. Entonces tenemos este colchón de 0.25 y 4 para trabajar con nuestra tasa de interés y que se mantenga atractiva para que haya flujos de ahorro de esos países hacia el nuestro. Si allá sube la tasa de interés, pues hay momentos en que la tasa que tenemos aquí puede contener ese aumento, pero ¿qué pasa si a la hora de que sube la tasa de interés? ¿Qué es lo que estos inversionistas internacionales van a decidir? Digo, no estamos hablando de todos, pero una parte de ellos que pudieran estar diciendo si sube la tasa de interés en Estados Unidos. Pues podrían pensar en invertir en otro lado. Sí, concretamente podrían pensar en regresarse a Estados Unidos a invertir, porque ya les va a dar un rendimiento tantito mayor. Entonces, para que la nuestra siga siendo suficientemente atractiva, pues lo natural va a ser que tienda a subir en la medida en la que en otros países como Estados Unidos suba la tasa de interés. Okay. ¿Cuándo podemos bajar nuestra tasa de interés respecto de la de Estados Unidos, aún y cuando ellos suban? Pues cuando la brecha entre una y otra es lo suficientemente amplia para que siga siendo atractiva la inversión en pesos. ¿Ok? Porque, bueno, esa tasa de interés que hemos comentado para México es en pesos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios?